Ahorita regreso. Ok. Muy bien. Ya. Buenas tardes, amigos. Estamos en la antesala al programa gerontológico que comienza hoy a las 6 de la tarde. Bueno, está un programa muy interesante. Hoy día tenemos la participación de dos psicólogas con una importante experiencia en el trabajo con personas mayores. Ambas pertenecen a la Coordinación de Psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor y con ellas vamos a compartir una interesante conversación justamente acerca de esta valiosa experiencia que realmente hace que el profesional se hace más fortalecido, ¿no? Entonces, por ahora también aprovechamos la oportunidad para informar sobre las actividades venideras, ¿no? Ya el día 20, luego de este programa, el día 28 estará presentándose el licenciado Mario Moreno Rojas con el tema conflictos intergeneracionales y el rol de las personas mayores. El día de hoy, a partir de las 6:35 de la tarde, estaremos con la participación del doctor Mario Vivas de Argentina, médico geriatra, con el cual vamos a tratar el tema de las residencias geriátricas, la importancia que estas tienen y cuándo es que se ve uno en la necesidad de recurrir a alguno de estos establecimientos y la importancia que puede tener ello. Bien, entonces, bueno, por lo pronto, no olvidarse que tenemos una cita muy importante el día 10 de junio, el gran evento Nuevos Desafíos de la Gerontología, ¿no? Que son 3 ponencias muy importantes. La primera parte introductoria estará a cargo de María Raquel Núñez, nuestra subdirectora de áreas de intervención, en la cual nos ilustrará de todos los antecedentes del caso respecto a la gerontología, su surgimiento, su desarrollo hasta el momento presente. Luego tendré la oportunidad de poder analizar los distintos conceptos gerontológicos modernos, las nuevas visiones y también sobre todo un análisis de la comunicación y el lenguaje que se está utilizando al día de hoy y sobre todo las tendencias modernas. Por lo pronto, finalmente la doctora Graciela Zarevsky, una eminente psicogerontóloga argentina, va a estar justamente desarrollando todos esos desafíos, esos grandes retos que afronta la gerontología en el futuro. Y yo creo que va a ser realmente una excelente presentación. Así que inscríbanse y participen en nuestro curso Nuevos Desafíos de la Gerontología el día jueves el 10 de junio. Así que bueno, dentro de unos minutos ya estaremos comenzando el programa. Mientras tanto, estuve la pasada conversando con algunas quejas de personas mayores que se referían a algunas comunicaciones en red donde se generalizaba diciendo que se estaban creando ciertos dispositivos y ciertos para las personas mayores en general, cuando evidentemente no era para las personas mayores en general, era para personas mayores con deterioro cognitivo, eran para personas mayores que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, esa generalización también es totalmente negativa y las personas mayores que hoy en día están masivamente en el Facebook, porque ahora sí, las personas mayores están masivamente en el Facebook, es una cantidad enorme de personas ahora en el Facebook, nos ven, se dan cuenta de lo que estamos publicando y protestan. Por eso tengamos cuidado, no generalicemos. Cuando haya algún tema relacionado con las personas mayores, tendremos que ver si es algo que es para todas las personas mayores o de repente es algo que solamente involucra a personas mayores con discapacidad o los que son autovalentes, en fin. Entonces hay que distinguir, hay que hacer
La diferencia es porque si no, de otro modo, pues va a ocurrir esas protestas que a veces hay y yo las he estado observando. Y ya como a las instituciones que saben ya que el envejecimiento es algo heterogéneo, que las personas mayores son muy diferentes, que existen tantos envejecimientos como personas, ¿cómo es posible que todavía sigan con esos letreros, ¿no? Que la vejez comienza a los 60 años, cuando no es posible tal cosa? Ustedes saben que eso no es verdad, y sin embargo lo escriben y lo ponen ahí. Entonces tengamos más cuidado, sobre todo porque ya sabemos que la edad cronológica es solamente un número. Lo que determina verdaderamente lo que podemos llamar adultez mayor es nuestra edad biológica, y por lo tanto no es posible decir así abiertamente que la vejez comienza a una edad determinada para todas las personas. Eso no es cierto, así de simple, no es cierto. Y cuando uno dice cosas que no son ciertas, pues está mintiendo. Entonces no hay que mentir, hay que decir la verdad, porque yo sé, y la vez pasada un amigo me dice, Luis, pero ojo, que las políticas públicas, que eso es un tema de políticas públicas que lo han creado. Es cierto, claro que es un tema de políticas públicas, pero tengamos cuidado a la hora que comunicamos. Porque si yo le digo a la gente que la vejez comienza a los 60 años, todo el mundo va a decir, ah, ya, yo tengo 59, mañana cumplo 60, mañana me vuelvo viejo. Es absurdo lo que... O sea, analizándolo bien, se dan cuenta. O sea, cómo hay esa contradicción entre lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Como personas que dicen, por ejemplo, el envejecimiento comienza diferente para todos, todos envejecen distinto, y sin embargo se les ocurre decir que para todos comienza a una edad determinada. Esa edad, eso solamente es un tema de políticas públicas que se ha hecho como un acuerdo internacional, se aceptó, correcto, pero no podemos afirmar lo que sale en ese tipo de publicaciones. Tampoco es dable que cuando haya una información que debe ser conocida por las personas mayores, se debería dar esa información directamente a las personas mayores y no decir, los que tengan adultos mayores en casa. No, pues señores, o sea, ¿qué están pensando? ¿Que todas las personas mayores están en una condición deplorable, que no pueden ver por sí mismas? No, pues, no pueden decir eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo esto, porque las personas mayores también justamente se molestan y protestan por este tipo de declaraciones absurdas. Y todavía más con este tema de la pandemia, que más ha significado edadismo puro, al comenzar con esto de la discriminación, encerrar a las personas cuando estamos violentando los derechos, porque todos somos, digamos, iguales ante la ley. Y sobre todo porque no estamos considerando que las personas mayores son muy responsables en el tema de su salud y saben cuidarse mejor incluso que los jóvenes. Entonces, no había razón para tremendas restricciones que más bien han contribuido a perjudicar la salud de las personas. Bien, ya falta poco, ya 5 minutos. Por ahí también está nuestro amigo licenciado Juan Campaña, y llegó también. Y para dentro de un poco, ya en un rato, empezar la conversación y el diálogo. Y acá estamos hablando siempre de los temas polémicos, ¿no? Siempre los temas que aparecen en la red, que siempre es bueno comentar, ¿no? Siempre es bueno comentar los temas que aparecen en la red, y sobre todo porque tenemos que ser bastante cuidadosos en el tema del lenguaje, en el manejo de los conceptos que estamos desarrollando, porque si no, de otra manera estamos llevando a una confusión total. El tema de que las políticas públicas hayan determinado que a los 60 años se consideran como persona mayor, pues está bien, bueno, pero no lo pueden decir pues como el inicio de la vejez, ¿no? Eso ya está claro. No existe
No existe ese inicio de la vejez, porque incluso la edad cuando se pasa de la niñez a la adolescencia y la adolescencia a la juventud y todo eso, tampoco tiene una edad determinada, porque en cada persona hay personas en las cuales se tarda más en llegar a la adolescencia y en otros se les pone más a la juventud. Así que no, en ninguna edad, por último, en ninguna etapa de la vida. Bien, ya está también nuestra coordinadora de la red internacional 1, Norma Alonso. Hola. También ya está con nosotros. Sandra. Para dentro de unos Hola. minutos ya Buenas empezar tardes, un Juan. diálogo con las psicólogas Janina Paucar y Sandra Saltana. Qué bien. Ambas se encuentran en el interior del país. Sandra desde la ciudad de Iquitos, en la selva peruana, ¿no? Y Janina desde la ciudad de Huancayo, la incontrastable de la ciudad de Huancayo, ¿no? Así que ambas están fuera de Lima y bueno, vamos a comunicarnos hoy día y conocer. Somos chicas del interior, como dicen. ¿No es cierto, Sandra? Pero tú eres de Quito. Sí, yo soy de Iquitos. Ella es de la capital. Yo soy provinciana. De Iquitos, yo soy de Iquitos, es la ciudad más importante de la selva peruana. Sí, es la capital del departamento de Loreto. Claro. Y es bellísima. Y lo interesante es de que, por ejemplo, cuando llegó la dominación española, nunca llegaron a dominar la selva. Por eso es que cuando uno va a Iquitos, no encuentra ningún templo colonial, ¿no? Casi todos los templos que se ven son más recientes y unos de ellos incluso fueron creados hasta para europeos, ¿no? De Francia, otros países que vinieron después. Sí, Iquitos tiene mucha influencia europea. Claro. En cambio, tanto en la costa como en la sierra del Perú, ahí sí puedes encontrar templos coloniales, ¿no? De origen español. Sí, no tenemos acá la selva nunca la llegaron a dominar, nunca conquistaron la selva, así es la verdad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, ya estamos a 2 minutos y vamos además recordemos que más tarde a las 6:35 estará con nosotros el doctor Mario Vivas desde Argentina, porque vamos a tocar un tema muy interesante sobre el tema de las residencias geriátricas y cuándo realmente es necesario, ¿no? Porque si bien es cierto, en muchos casos uno siempre dice, esto es la última opción, pero es a veces muy necesario. Andrea Jiménez. Bien, amigo. Janina, ¿ya estás ahí? Janina, ¿ya vamos a empezar? Sí, aquí me estoy reportando. Salga tu imagen. Te falta tu imagen, falta tu imagen, Janina. Tienes que estar con sí, está bien, pero ya oscureció y no se ve nada. Oh. Bueno, bien. Sí, bien, amigos. En el lugar donde estoy no hay focos. Bien, amigos. Bueno, ya vamos a dar inicio a nuestro programa semanal gerontológico. Uy, voy a ratito a quitar el... Andrea Jiménez, ¿quién es? A ver. Ya. Yo creo que ya. A ver. Bien. Bien, amigos, entonces iniciamos nuestro programa del día de hoy con la participación de 2 psicólogas integrantes de la Central Informativa del Adulto Mayor y que tienen una interesante experiencia de trabajo con las personas mayores. Ellas son la licenciada Sandra Saldaña Pinedo, ¿no? que se comunica con nosotros desde la ciudad de Iquitos, y también la licenciada Janina Paucar Asencios desde la ciudad de Huancayo. Bien, a ver, iniciamos el diálogo con ustedes. A ver, en este caso vamos a empezar con Iquitos, a ver. Bien, Sandra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Dime, Bien, Luigi, buenas cómo noches va, a todos. cómo va cómo está el clima por allá? ¿Cómo está todo? Bueno, ahorita en Iquitos estamos en épocas de lluvia, pero hace ¿Ya? calor. Entonces, bueno, el invierno acá son las lluvias, pero Claro. llueve y a las pocas horas sale el sol y hace calor. Ahorita, por ejemplo, el clima está bastante templado y cuando el clima se pone así, nubloso, tenemos un problema con el internet. Pero lo tratamos de solucionar porque nosotros somos la única ciudad en Iquitos que no, en el Perú que no tiene banda ancha. Tenemos un problema serio de conexión. Así Sufrimos pues. un montón y eso es un proyecto el gobierno que nos ha ofrecido poder solucionar porque la gente sufre mucho por el tema del internet y mayormente nos conectamos en la noche, porque en la mañana y en la tarde Es muy difícil. el trabajo es complicado, pero lo Complicado. tratamos de superar. Bien, Sandra, Sí. queríamos que justamente nos hables de tu trabajo allá en Iquitos. Me dices que trabajas en un carpán. A ver, explícanos, por favor, lo que es el carpán Okay. y todo lo que tú haces allá. Sí. Ok, Luigi, mire, yo estoy en el centro como la coordinadora del área de psicología. El CARPAN recién ha sido autorizado por el Ministerio el año pasado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque cuando yo llegué estaban en una situación incipiente sobre el tema gerontológico. No se conocía muchos aspectos sobre la gerontología y solamente ellos tenían un médico y una enfermera. A pesar de que era un lugar, a pesar de que es un lugar muy antiguo, con muchos años, en Iquitos el único centro de adultos mayores, ahora que se llama CARPAN, es el ex asilo en donde yo estoy. Siempre ha funcionado como un asilo. Ya, y entonces, respecto a tu experiencia, digamos, con los carpán, pues está congelado tu imagen. A ver, ojalá que se restablezca. Ese es el problema del internet, no Niquitos, ¿no? Sandra, ¿podrá otra vez conectarse? Este es el problema de Iquitos. A ver. Mientras tanto. A ver, Yanina. Esta chica se hace un poco difícil la conexión. A ver, Yanina. No nos escucha todavía. Un poco difícil la conexión desde provincias, ¿ah? Sí. Yanina, pon tu micrófono. A ver, a ver. Sí, lo que pasa es que... Ya. Pon tu micrófono ya. Ya está, ya. Ya lo reactivé. Genial, muchas gracias, Luis. ¿Cómo Sí, está? ¿Cómo está? podía. Bien, mientras tanto se establece la comunicación con Sandra. A ver, yo sé que, mira, yo tuve la oportunidad de ir, otra vez se te ha ido tu audio, ¿eh? Ya, porque yo tuve la oportunidad de ir a un evento enorme, un evento muy importante que se realizó en ese distrito tan populoso y de una enorme cantidad de población como es San Juan del Lurigancho, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que no sé ni cuántas personas mayores habían ahí. ¿Tú lo recuerdas ese evento? ¿Sí? Sí, buenas noches con cada uno de los presentes. Buenas noches, Luis. Sí. Sí, justamente en ese evento participaron más o menos un promedio de 3.000 adultos mayores de San Juan del Lurigancho, de todos los lugares más recónditos de San Juan. Sí, claro, en donde, claro. sí, en donde estábamos, bueno, yo estuve participando en ese momento en un voluntariado que es Red de San Juan del Lurigancho, Red del Adulto Mayor, que trabaja con las personas más vulnerables. Y justamente cerca a la Navidad, porque cerca de la Navidad se realizó ese evento en conmemoración a ellos, ¿no? Y sí, se acercaron
montón de gente, en especial adultos mayores, y vinieron artistas en uno de ellos, su persona estuvo invitada. Claro, eso fue increíble verlo. Yo nunca había visto tantas personas mayores juntas en un escenario como ese día. Y dime, allá, ¿cómo, o sea, cómo era tu voluntariado ahí? O sea, porque, ¿cómo se realizaba? O sea, ¿qué actividades tú, digamos, hablabas con las personas mayores, te contaban algo? Sí, A ver, sí, Luis, lo que pasa es que hay un problema con el internet, ya. pero podemos continuar. Claro, claro que sí. Ha Sí, ido la señal por completo y me he conectado por medio de Face. No ya. sé si me pueden ver. Sí, ¿Sí? no, A ver, todavía un tu ratito. imagen no sale, pero sale una foto. Todavía tu imagen. Sí. Ahí sí. Muy bien. Bueno, estábamos hablando en este momento con Janina acerca de su experiencia en San Juan del Lurigancho. Ya, ahí Sí. Ya. ahí Luigi, ahí Sí, me puedes ya. escuchar. Cuéntame un poco de la idiosincrasia de las personas mayores de allí, cómo... Bueno, como te decía, en ese centro están adultos mayores, tanto hombres como mujeres, que no tienen familia, están abandonados. Ya. Ajá. Entonces, ya te imaginas que el envejecimiento en ellos es muy diferente. Uno por el tipo de idiosincrasia y otro por el concepto negativo que ellos tienen sobre el envejecimiento. Aparte de eso, que cuando yo llegué, encontré una serie de limitaciones en relación a la formación del profesional en el tema de enfermería y en el tema médico, con el lenguaje precisamente, ¿no? Había un trato al adulto mayor inadecuado, porque cuando ellos se comunicaban, el lenguaje que ya ha cambiado, porque hemos hecho varios temas de capacitación en ese tema, pero era, por ejemplo, un lenguaje inadecuado para tratar de comunicarse. Oh. Se fue la comunicación. Estas chicas. A ver. Sandra. Ya no te escucho ya. ¿Ya no me escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Ahora te escucho un poco entrecortado, sí. Bueno, ya algo rápido, ¿no? Entonces, en este tema creo que hemos batallado un montón para poder lograr la acreditación y empezamos sobre todo para poder capacitar al personal técnico en enfermería y los conceptos gerontológicos totalmente desfasados. Había una comunicación muy negativa con el adulto mayor, porque tenían un concepto muy negativo de la imagen, ¿no? Pensaban que, bueno, el viejito, el ancianito, o les llamaban por un apodo. Entonces era una cosa que a mí me causó impresión, porque yo venía de trabajar con adultos mayores desde el 2010 en los centros gerontológicos de la beneficencia. Entonces había una formación, podía conocer más y traté de ayudar en ese tema y ahorita estamos en eso, pero necesitamos mucho que el personal se capacite porque desconocen completamente muchos aspectos y los adultos en sí tienen una idea negativa. Y cuando entran a ese centro, los mismos trabajadores les hacen ver como que ya no tienen más nada que hacer y solamente hay que cuidarlos. Cosa que no es así y estoy trabajando en ese tema con las actividades preventivas. Se está haciendo que sean más participativos, que sean más proactivos ellos mismos, los adultos, y estamos tratando pues de tener una imagen más positiva, que sea un trabajo más responsable y que sea un trabajo de mayor amor por ellos, ¿no? Porque de todas maneras son personas que tienen mucha edad, con deficiencias físicas y mentales, pero que necesitan sentirse que están todavía, ¿no?
con Claro. vida. Entonces al CARPAN le falta mucho, hay que hacer un trabajo más integrado, más articulado, de más conciencia, para poder hacer un centro en realidad donde se atienda a personas adultas. Y en eso estamos junto con la dirección, porque antes no tenía un equipo multidisciplinario, ahora Ajá. sí ya tenemos una trabajadora social, una terapista física, alguien que haga el trabajo de nutrición, y hemos implementado con 2 enfermeras más, y se está tratando pues de hacer un trabajo a la altura de las circunstancias, porque estamos en la era de la gerontología, de lo que yo considero, ¿no? Y hay que trabajar mucho con el personal. Es que al interior de provincia, en Iquitos, a pesar de que es la capital del departamento, se desconocen mucho los aspectos gerontológicos. Falta bastante capacitación para poder trabajar con calidad, ¿no? Pero estamos trabajando en eso, le estamos dando mucha importancia, y cada mes estamos haciendo una capacitación, y por eso es que me interesa mucho el tema de un lenguaje bien hablado, ¿no? Necesitamos que cambien los conceptos. Pero Excelente. ahí estamos, implementado, y ahí va el CARPAN, está funcionando, y ahorita son solamente 43 adultos, ¿no? De lo que eran 53, son ahora 43. Dime, y las personas, sobre las personas, o sea, el perfil de las personas mayores, digamos, los que están, digamos, tienen un perfil de cognitivo bueno, deterioro cognitivo, o hay personas, por ejemplo, o hay personas que están en perfecto estado, digamos. Hay de todo, hay de todo. Hay deterioro cognitivo, hay algunas personas que están muy bien, a pesar de tener una edad considerable de 92, funcionalmente, psicológicamente y cognitivamente están bien. Y hay algunos también que ya tienen un deterioro cognitivo muy avanzado. Muy avanzado, ya. Muy avanzado, y eso tiene que ver también con el nivel sociocultural y educativo, porque tenemos profesoras que están allí, y son personas que se desenvuelven muy bien, independientes psicológicamente y físicamente, ¿no? Entonces, pero también tenemos algunos que ya tienen un deterioro cognitivo de consideración. Y en caso de demencia, tenemos 2 personas que tienen un problema de demencia, que no necesariamente es un Alzheimer, pero es un deterioro cognitivo que tiene que ver con su memoria. Perfecto. Bien, y obviamente te felicito por la iniciativa de querer realmente reformar, ¿no? esa institución, ¿no? Y obviamente mereces un aplauso por ello, la verdad, porque necesitamos personas así como tú que tengan esa visión gerontológica, ¿no? En todo lo que emprendan. Me parece muy bien, de eso Sandra. se trata. Sí, Gracias, Luigi, muy amable por la invitación. Y Buenas más bien, noches. ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Janina. El problema creo es el tema del clima, porque acá está haciendo mucho frío, no sé está lloviendo está lloviendo también. Sí, También está lloviendo también. Sí, Ajá. vamos a ver si podemos retomar la comunicación. A ver. Ok. Janina, a ver, vamos a ver. Sí. Ya está, Janina de vuelta. Tu audio. Ahora sí, ya está, muy bien. Muy bien, Janina. Estábamos comentando justamente San Juan del Urigancho es un distrito que tiene una población muy grande y también, lógicamente, hay una gran cantidad de personas mayores, ¿no? De las cuales nosotros hemos sido testigos cuando en ese evento enorme que hemos estado pues ahí, ¿no? Aquella vez, eso fue como 2 años atrás, creo, ¿no? Dime, el 2019, ¿cómo, ya, tú me estabas hablando que dentro del proceso de tu voluntariado, ¿no? Tú trabajabas más con personas que tenían deterioro cognitivo, creo, o ¿qué me dijiste? Que tenía una condición un poquito débil. A ver, dime, cuéntame un poco sobre eso. Donde yo realizo el voluntariado, no necesariamente el adulto mayor tiene dificultades, o sea, a partir de 60 hacia adelante encuentras de toda índole, de toda gama. Hay adulto mayor de todos los horizontes, como se dice, ¿no? No tenía
un parámetro establecido que teníamos que apoyar, sino era a todos en general. Ok. Y Entonces, de ahí iba seleccionando, ¿no? entonces ahí hay, digamos, una gran variedad de personas mayores, ¿no? Ahora, Sí, lo que más cuan- prevalecía era, a ver, los adultos mayores que más prevalecieron en ese evento fueron de los sitios más recónditos de San Juan, de los más lejos. los más alejados. Ajá, sí, los más alejados. ¿Se puede decir las zonas de más pobreza? Sí, Las zonas de mayor pobreza. Entonces, sí, que basic, probablemente no tenían porque acceso a internet, nada, ¿no? Algo así. no, Ajá. no, ellos mayormente se comunican por una persona, como un presidente de la asociación, del grupo, Ya. mediante, sí, nosotros nos contactábamos primero, veíamos el focus como un focus group, esas personas Ajá. contactados, y ya pues, en base a ello ya venían más adultos mayores y nos decían cuántos hay ya en esta asociación, no sé, hay 20, ya, usted reparte las 20 tarjetas y vamos a hacer un evento así. O llevábamos apoyos y a cuántos adultos mayores en extrema pobreza, porque las personas encargadas de ese lugar saben, conocen, ya, mira, acá hay 20, ya está bien, aquí le llevamos sus cositas, 20, así. Así vamos captando. Ajá. Y en cuanto a, te hacían, tú hacías, digamos, ellas conversaban contigo, hacías consultas. Mira, en esa red no hacíamos consulta directamente con adultos mayores, pero personalmente en los voluntariados que hacía en los centros de salud, sí, tenía la oportunidad de realizar entrevistas, en algunos talleres enfocados a la carrera, ¿no? En ese ámbito sí tenía contacto con ellos, pero Ahí en el ámbito de la red no, hay un perfil no predominante, directamente. hay un perfil predominante, hay una característica común. No, solamente tiene que ser adulto mayor a partir de 60 años. No, O sea, claro, yo me refería a lo que tú has conversado con ellos, si ellos tenían alguna, manifestaban algo similar, algún tipo de reclamo. Ah, algo así como un modus operandi, tienen que tener la mayor parte de las mismas características. ¿A eso te O sea, refieres? sí, o sea, si has encontrado un elemento común en ellos. Sí. En los centros de salud mayormente vienen por el tema de su salud física, ¿no? La presión arterial, o sea, temas por eso ya son derivados al área de psicología, es ahí donde nosotros empezamos a captar. Ajá. Pero en sí, voluntariados a grandes rasgos, como en la municipalidad, eso no. Uh-huh. Específicamente porque ahí van por querer aprender o porque la municipalidad les apoya por esa razón. Ya. Pero tú crees que actualmente allá, digamos, en el distrito, como en todos los distritos de Lima, ya de alguna manera las personas mayores están por lo menos intentando, ¿no? Captar la tecnología, ¿no? Digital. Por lo menos hay un acercamiento, ¿no? Sí. Tal vez por la necesidad también, ¿no? Sí, justamente. Sí. Justamente tenemos ciertos grupitos, pero es un grupo demasiado pequeño. O sea, de los 30 que asisten, los que alcanzan lamentablemente digo, porque de los 30, 10 alcanzan a tener un taller, tienen un internet en casa, los hijos les apoyan. Claro. Pero la demás población no. O sea, es una situación complicada. Por ende, claro. es un poco complicado llegar en ellos, sí. Especialmente, por ejemplo, cuando hice mi internado por acá, por Ancash, igual. O sea, no son tan de bajos recursos, ¿no? De bajos recursos, pero en el tema de acceder a estas redes sociales es un poco difícil. Claro, sí, ya me imagino que sí. Bien, entonces, a ver, todavía tenemos un buen tiempo para ver. Ahora, vamos a hablar ahora con Sandra. A ver, Sandra. Sandra, ¿estás ahí? A ver, ¿nos escuchas?
Sandra, no creo que nos escuche todavía. A ver, Sandrita. En Iquitos está más difícil la conexión. Ya. A ver, bueno. Seguimos entonces conversando hasta que nos conectemos con Sandra. Yanina, Sí, escúchame. Entonces, entonces hay como, claro, de todas maneras, como tú dices, hablamos de un casi 30% de personas mayores que estarían entrando pues al tema de la tecnología digital, lo cual es bastante bueno decir, y yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia, pero yo creo que la brecha se va a ir cerrando poquito a poco, de alguna manera, pero también sería porque eso también contribuye al empoderamiento de las personas mayores, ¿no? Contribuye a que ellos se sientan más independientes, más autónomos, ¿no? No estar dependiendo de sus nietos o de sus hijos, ¿no? Para que los comuniquen. Sandra, está ya, ¿no? Sandra, Sí, te estoy escuchas. escuchando. Sí, Ahora sí, sí. ya está Es que me conectada. entra- De Sí, nuevo con Sandra. sí, sí, Bueno, ya estoy. estábamos viendo que entonces en Iquitos hay mucho por hacer en el tema de Bastante. capacitación gerontológica, ¿no es cierto? Sí. Ujú, Pero capacitación. ya digamos que hay algún interés de parte institucional para impulsar ello, o todavía el asunto Institucional, no. sí, claro que sí, Ya, estamos en ese tema de hacer capacitaciones, porque sí nos interesa bastante que el personal tenga un ya. mejor conocimiento para que pueda trabajar bien, ¿no? Pero Ujú, acá el tema gerontológico es incipiente en temas de conocimiento, se desconoce, claro. desconocen mucho qué significa gerontología, pero Ujú, ya con las imagínate. capacitaciones que se ha ido dando dentro de la institución, ya pueden hacer una diferencia entre geriatría, entre gerontología, Claro. porque, por ejemplo, cuando yo empecé, me causó mucha preocupación que, por ejemplo, a todos se les considere ya personas con un cierto grado de demencia. No necesariamente era así, porque en las entrevistas que yo les hacía para hacer la evaluación neuropsicológica, no presentaban síntomas de esa naturaleza, al contrario, se desempeñaban muy bien, sino que el personal, como no les hablaba, no les conversa, no eran personas proactivas, Ay, entonces ellos tenían una imagen negativa del adulto mayor, ¿no? Que claro, ingresaba pues allí. es. Pero ahora se está tratando de cambiar esas cosas y es porque ellos también desconocen, ¿no? Ahora hay ya vamos viendo ya una actitud mucho más positiva en relación a los adultos mayores que están en el centro. Ujú. Excelente, excelente, porque, o sea, las observaciones tuyas son muy buenas, muy positivas, y yo creo que hay que seguirle dando la batalla nomás, Sandra. Sí, Sí, dale estamos en duro, eso, Sandra. dándole duro. Me parece Sí, sí, muy bien. Sí, porque es un centro en infraestructura, es muy adecuado porque es grande, tiene sí. jardín, tiene muchos espacios Ujú. y sí funciona muy bien en temas de infraestructura porque tiene todo. El tema es el conocimiento que tienen que tener Claro. para poder trabajar bien, ¿no? Y Bueno, si darles. hay, esperemos que haya ese interés de parte, como dice, de parte institucional, ya para poder impulsar esos cambios, porque esto ocurre lamentablemente en todo el país, hay que decir la verdad, ¿no? Porque además la labor del Ministerio de la Mujer también tiene que ser mucho más profunda, mucho más detallada. O sea, no es cuestión solamente de decir que acá están las políticas públicas y me vas a enseñar el papel, ¿no? Donde dice tal cosa y dice tal cosa, pero al final de cuentas no has hecho nada con eso, con esas políticas públicas escritas en el papel. O sea, En absoluto dónde están las actividades, ¿no? Promotoras las que preventivas. deben acompañar a las políticas públicas? ¿Dónde están esas actividades promotoras? Entonces, no le ponen pues la fuerza, lo que deberían hacer, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos reconectarnos con Janina. Janina, ¿nos escuchas? Qué mala suerte con esto de sí, la...
De la conexión. Sí, Ahí sí. está de nuevo. Sí, Bien, Luis, le Janina. escucho. Sí, sí, aquí Ven, estoy, aquí estoy. Janina, escúchame. Me agrada mucho que sobre todo que tú eres una profesional joven y te has orientado, ¿no? hacia el lado gerontológico. A mí me agrada mucho esa idea porque tú eres una profesional joven y que has optado ¿no? por acercamiento a las personas mayores y adquirir esa experiencia. Dime tú, ¿piensas seguir desarrollándote en ese camino? ¿Sí? En la línea Sí, gerontológica. sí. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Ah, ya. Sí, sí, justamente la licenciatura la obtuve en esa línea, ¿no? Claro. Ajá. Uniéndole con el campo neuropsicológico, que es detectar el deterioro cognitivo en adultos mayores. Sí, más adelante que deseo desempeñar en esa área. Claro, en la tesis con la cual te licenciaste ya tenía que ver con el tema gerontológico, ¿no es cierto? ¿Cierto? Correcto, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, muy sí. bien. Entonces, a continuar con ese camino, pues, Janina, ¿ya? A seguir fortaleciéndose y a seguir investigando, porque los estudios nunca terminan en realidad. Nosotros nunca terminamos, nunca debemos dejar de aprender. El día que dejemos de aprender, dejamos de vivir. Así. La vida es un Sí, continuo muchas aprender gracias porque... y hay que seguir adelante. Igualmente, Sandra Luis, también igual. Sí. Sí. ¿Quiere decir algo, Juan? A ver, dime. sí, Luis, sí, un momentito, por favor, primeramente, para que Sandra y Janina me conozcan, porque yo soy el coordinador de claro, psicología. te conozcan así Sí. personalmente, ya. Ahora, Claro, ahora me tienes están razón, viendo, ¿no? tienes razón. Ya. Y segundo, para decirle a Sandra que yo también tengo un centro, un CEAPAN, que ahora se llaman CEAPAN, con la nueva ley de la 3490, ya no son CARPAN. Ya. Antes era Centro de Atención Residencial para Adultos Mayores, era CARPAN. Ahora Centro de Atención para Personas Mayores, CEAPAN, ¿no? Entonces, yo dirijo tengo un centro acá, entonces tengo experiencia en el manejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, para Sandra y Anina, si tienen alguna inquietud, yo con mucho gusto para poder compartir, ¿no? Muchas gracias. Quería contarles una anécdota ahora que estamos en época, como me dicen, en Iquitos, hay mucha lluvia, ¿no? Sí. Entonces, en el año 72, yo por primera vez salí de Lima y mi primer viaje fue a Iquitos. Estuve dando un entrenamiento sobre unas máquinas que adquirió la Universidad de la Amazonía. Entonces me pusieron en un aula y estuve pues con todas las personas que iban a aprender a manejar ese equipo, ¿no? En mi vida yo había visto una lluvia torrencial, ¿no? No sabía ni qué cosa era eso. Y en plena clase, como eran como las 3:30 de la tarde, comenzaron los truenos, los rayos y los truenos. Y comenzó una lluvia, como el techo era de calamina, comenzó pues una lluvia. Yo pensé que era un temblor. Me quedé pálido, paralizado. No, calma, es una lluvia, me dijeron, que me sacaron después a la calle. Oye, las pistas tenían las veredas sin un alto pues como de 30 centímetros y la pista estaba llena de agua, corría el agua como si fuese un río. Era la primera vez que había visto una lluvia torrencial y la verdad que me sorprendió, ¿no? Bueno, eso fue una anécdota. Ahora, lo que yo quería saber, Sandra, si el centro que está dirigiendo, que tienes allá, ¿es público o es privado? ¿No? Ahora es privado porque se ha cambiado la ley de las municipalidades, porque en realidad esto pertenece desde sus inicios a la beneficencia de Iquitos, pero ahora está siendo administrado por la municipalidad, porque hay una ley donde que se obliga a que las sociedades de beneficencia pasen a ser administradas por la municipalidad. Entonces, es particular. Y es el único CEAPAN en Iquitos y en Loreto, no hay más. Es el Por único. si acaso, la DIPAN
ha organizado un curso de fortalecimiento de capacidades para los operadores dirigidos a mejorar el bienestar de las personas adultas mayores. Bueno, ya estamos en la segunda clase, este sábado tenemos la tercera, pero hubiera sido importante de que participes en este entrenamiento, ¿no? Muy bien, entonces te felicito, Sandra, a Yanina también por sus labores, ¿no? En beneficio de los adultos mayores. Y continuamos, Luigi. Bueno, sí, bueno, agradecerles la participación de Sandra Saldana y también de Yanina Paucar por estar presentes en el programa y expresar un poco también de esa satisfacción de poder trabajar con las personas mayores. Les deseo que sigan adelante, que sigan creciendo como profesionales y bueno, solo desearles lo mejor. Bueno, bien amigos, entonces vamos digamos, empezar el segundo bloque del programa con un invitado internacional. Se trata del doctor Mario Vivas, desde Argentina, en quien vamos a tratar en parte también de los cuidados de adulto mayor y las residencias geriátricas, ¿no? Un tema que a veces resulta polémico, porque muchas personas dicen, cuando hablan de residencias geriátricas, ya se ponen a la defensiva, ¿no es cierto? Pero es importante hablar sobre ello. Hay que conversar sobre ello. Muy bien. Entonces, doctor Mario, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio y por hacerme partícipe de este espacio tan importante por el cual me presentó nuestra querida amiga Norma Alonso. Sí, Norma Alonso, sí. Así que, bueno, muy Perdón, agradecido. Mario, yo quiero presentar tu currículum, porque si no la gente no sabe desde dónde. Estaba sin micrófono, discúlpenme. Bueno, Mario Vivas es médico geriatra, les voy a leer. Él ha sido muy modesto porque me tiró 4 o 5 actividades, pero les confieso que yo soy bastante estudiosa y a donde voy lo encuentro a Mario Vivas. Nosotros vivimos lejos de los grandes centros de formación y de pronto nos encontramos y él se carga en su camioneta al equipo de trabajo. De pronto están los kinesiólogos, están los fonoaudiólogos, se los lleva a capacitaciones. Doy fe. Entonces digo que es médico geriatra, que es especialista en gerontología institucional y comunitaria, que es médico de sala del Hospital Geriátrico Pascual Palma, que es titular de la residencia geriátrica privada, que es una de las mejores de la región. Incluso hay una característica, creo, un premio, una medalla, alguna consideración por la calidad de esa residencia. Ha sido presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Entre Ríos y ha sido coordinador de la región litoral de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de la República Argentina. También tiene un centro de día, que él no me lo dijo, pero yo lo sé y lo conozco, que es una maravilla. Sí, no, por eso digo, me tiró 4 cosas, pero ha hecho muchas actividades. Muchas cosas más. Un gran colaborador también ha sido del Foro por los Derechos de las Personas Mayores. Ha organizado un congreso hermosísimo en la ciudad de Paraná, donde vino el defensor del pueblo, de los adultos mayores, el doctor Semino, Ricardo Yacoub, el titular de la Cátedra de Psicología de la Vejez de la Universidad de Buenos Aires, muchísimos especialistas de primer nivel. Hay que amacarse para armar congresos de este tipo en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña dentro de todo y muy alejada de Buenos Aires, de Córdoba, de los grandes centros. Bueno, ahora sí lo dejamos a Mario Olvigui. Haz las preguntas que quieras. Adelante. Muchas gracias, más bien. Bueno, Norma. sí, justamente lo que es importante saber, bueno, en este caso hablar de las personas mayores que requieren cuidado, ¿no es cierto? En Argentina debe haber un sistema, ¿no? Un sistema de cuidados que impulsa seguramente el Estado, ¿no? Y bueno, hablaremos primero sobre eso, ¿no? Y después ya pasaremos a la parte de lo que son las residencias geriátricas, ¿no? Hablemos un poco del sistema de cuidados, de protección a las personas mayores en Argentina.
Bueno, acá en Argentina, por ahí no tenemos a nivel nacional, de hecho se está trabajando a través de una amiga en común que tenemos con Norma, que es la doctora Isolina Dabove, una abogada que está muy abocada al tema de los derechos de los adultos mayores, y ella está trabajando, haciendo trabajo de hormigas desde hace mucho tiempo, en tratar de unificar a través de una ley nacional lo que son las prestaciones de las instituciones gerontológicas o geriátricas. Hoy por hoy no existe a nivel nacional, cada provincia se maneja con sus propias leyes y sus propias ordenanzas por ahí, acerca de lo que son más que nada las instituciones. Esto, bueno, se ve traducido un poco en lo que vos dijiste, en esto de la mala fama que tienen las instituciones, porque justamente cuando no hay alguna legislación que esté muy clara y el Estado no cumple sus funciones, muchas veces, bueno, aparecen residencias que están en forma ilegal, pasan cosas y, bueno, lamentablemente la gente muchas veces generaliza lo que pasa en una institución y, bueno, y dice, bueno, todas las instituciones son malas. En realidad, bueno, yo como director médico de una institución que hace 20 años que llevo adelante, una de las cosas con las que más uno pelea es justamente con el estigma de llevar adelante una institución que está del vamos mal vista, porque obviamente la gente generaliza y dice, bueno, todas las instituciones son malas, o en todas las instituciones los adultos mayores pasan hambre, o son maltratados, o bueno, todo lo malo que puedan ahí escuchar. Entonces, bueno, nuestra tarea, por ahí, muchas veces lo que nosotros hacemos estoy hablando en lo personal, ¿no es cierto?, desde nuestra institución, es tratamos de demostrar que, bueno, que las instituciones no son eso, tratamos de pelear contra esos estigmas, tratamos de ser lo más transparente posible, demostrando que obviamente tenemos errores, pero también tenemos un espíritu y una autocrítica terrible en la cual tratamos de corregir permanentemente. Nosotros puntualmente en la provincia de Entre Ríos tenemos, por darles un ejemplo, ¿no?, tenemos instituciones que son privadas, instituciones algunas que son públicas. Dentro de las instituciones privadas nosotros estamos regidos por una ley, la cual yo no comparto, porque es una ley que había un vacío legal muy grande acá en la provincia, no teníamos ley, y hace unos aproximadamente 10 años, ante este vacío legal y muchas situaciones que se estaban dando fundamentalmente en Buenos Aires, que repercutían muchísimo en el interior, obviamente demostraba cada vez más el vacío legal que nosotros estábamos teniendo en la provincia. Entonces se aprobó una ley, un proyecto de ley que era antiquísimo, de 30 años aproximadamente, que obviamente estaba totalmente lejano a la realidad de las instituciones o de la realidad institucional que nosotros teníamos en Entre Ríos. A tal punto que, por ejemplo, yo he sido muy crítico de eso. Hasta ahora no me han convocado, por lo menos para trabajar en lo que es una modificación de ley, pero, por ejemplo, esta ley, este proyecto de ley que se aprobó y hoy en día es ley, habla de instituciones gerontológicas e instituciones geriátricas. Las instituciones gerontológicas son aquellas instituciones que están más que nada destinadas a lo que es contención, recreación, estimulación, no requiere atención médica, y generalmente están destinadas a personas que son autoválidas e independientes. Y las instituciones geriátricas son aquellas instituciones que están destinadas ya a personas con mayor grado de atención, más dependientes, con enfermedades, que son más pasibles de atención médica, y bueno, cuidados especiales, rehabilitación. Entonces, bueno, yo fui siempre muy crítico, como les digo, de esto, porque entiendo que muchas veces institucionalizar no es una tarea fácil,
lleva todo un proceso en el cual se tiene que adaptar el residente o el adulto mayor, se tiene que adaptar la familia, se tiene que adaptar la institución. No es que a todo el mundo se le brinda la misma atención. Obviamente, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es tratar de entender las singularidades del residente, y obviamente entendemos que es la institución la que se tiene que adecuar a la necesidad del residente y no el residente a lo que le brinda la institución. Por eso siempre somos de los que pensamos que las instituciones son instituciones en movimiento. Todo el tiempo va cambiando. Y si uno no se adapta a estas realidades y a este cambio permanente, las instituciones se transforman en esto que todos conocemos que son las instituciones totales. Entonces, las instituciones consideramos que tienen que ser instituciones que ante los nuevos desafíos la institución cambie. Todos los residentes son distintos, no siempre tienen las mismas características, o sea, tenemos que estar adaptando lo edilicio, lo funcional, las actividades, todo permanentemente ante las nuevas realidades, que cambia todo el tiempo. Los residentes, sus patologías obviamente van produciendo muchas veces el deterioro, y los cuidados que tenían al principio no van a ser los mismos cuidados que van a tener al final. Los empleados cambian, los familiares cambian, el equipo cambia. Entonces, tenemos que permanentemente estar adaptándonos a eso. Entonces, todo este proceso de institucionalización, que lleva también un acompañamiento por parte de todo el equipo a la familia, al residente, es todo un proceso, ¿no es cierto? Entonces, es de sufrir el desarraigo, de salir de la casa para entrar a un instituto gerontológico, entendiéndose por aquella institución que brinda contención y recreación. Y si eventualmente este residente sufriera alguna descompensación o alguna complicación, tendría que salir de este instituto gerontológico y pasar a un instituto geriátrico. Entonces, una de las primeras intervenciones que yo hice, y así como reclamo ante esta ley que se había aprobado, es la de que las instituciones no tienen que ser gerontológicas y geriátricas, sino que tienen que ser gerontológicas, entendiendo que lo gerontológico abarca la totalidad de los aspectos del adulto mayor, y que la geriatría es una especialidad de la gerontología. Si no quieren llamarle gerontológico, pueden ser gerontogeriátrico, donde una persona se institucionaliza tal vez porque necesita tal vez acompañamiento nada más, y a medida que va transcurriendo tal vez una complicación de una enfermedad, pueda transcurrir en un mismo establecimiento todo su proceso. Independientemente de esto, los institutos gerontológicos están controlados y regidos controlados es la palabra, sí, por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y lo geriátrico está controlado por el Ministerio de Salud de la provincia. Por lo cual habría que tener dos equipos que continuamente estén controlando los distintos establecimientos. Y bueno, en definitiva, nunca se terminan de formar estos equipos. Por presupuesto, por problemas políticos, por lo que sea. Entonces, hay el vacío legal, o sea, no hay un vacío legal, pero a la hora de la aplicación de la ley, hay un vacío porque no se termina de hacer nunca. Acá siguen habiendo establecimientos que están en forma irregular. Obviamente que con esto de la pandemia no está habiendo control, porque obviamente no se podrían clausurar ningún establecimiento en este momento. Así que bueno, tenemos bastantes problemas acá en lo que es la provincia con eso. O sea, ojalá Dios quiera se pueda rever esto y hacer una ley que realmente en la cual podamos participar todas las partes que trabajamos en esto, o sea, desde lo público, lo privado, incluso los mismos adultos mayores, el defensor del pueblo, no sé, hay tanta gente que puede participar, puede aportar cosas muy interesantes a la hora de tener una ley que sea aplicable, y no que porque no se puede aplicar se deja de llevar adelante, ¿no es cierto? Así que básicamente esa es nuestra realidad. Nosotros acá somos hay muy pocos establecimientos a nivel provincial que están habilitados con todas las habilitaciones, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Son muy pocos. Entonces,
al no estar aplicándose la ley, es como que están los que están legalmente trabajando y aquellos que están, nosotros les llamamos truchos, que son aquellos que están en forma ilegal y que en este momento, al no haber control, obviamente están creciendo, porque realmente hoy en día nosotros planteamos que las residencias gerontológicas o las residencias geriátricas, dentro del abanico de posibilidades que hay a la hora de tomar una decisión cuando un adulto mayor necesita cuidados o necesita algún grado de atención, las residencias geriátricas o residencias gerontológicas es una de las posibilidades. Están los cuidadores, están los centros de día, están las residencias, y bueno, yo creo que todas son válidas las opciones que hay, y a la hora de generalizar, yo también podría poner 10.000 ejemplos de residentes, o sea, de adultos mayores que están institucionalizados y que si seguirían estando en la casa ya se hubiesen muerto, porque obviamente sufrían muchísimo maltrato familiar. Entonces, yo creo que nada es perfecto y nada es lo peor, ¿no es cierto? Correcto. Bien, ha llegado también nuestra colaboradora especial, la doctora Karen Bustamante. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, para que le pueda formular también una pregunta al doctor Mario Vivas. Sí, doctor. Bueno, gracias por su participación y excelente la ponencia que nos está brindando, porque en realidad nos abre todo un panorama que muchas veces no se llega a ahondar y a conversar al respecto, ¿no? Y creo que la institucionalización, si bien es una decisión que, sobre todo para las familias latinoamericanas, que estamos muy arraigadas a la familia y al núcleo social familiar, nos es difícil a veces soltar a un ser querido que lo vamos a institucionalizar, porque de repente hay una serie de emociones de por medio, de sentimientos como de abandono, y esto no debe ser así, ¿no? Más bien la responsabilidad de la familia tiene que aumentar, y tiene que haber un compromiso familiar muy sólido para que la institucionalización sea exitosa y los cuidados del adulto mayor se lleven de una forma satisfactoria, porque si es que la familia se deslinda de responsabilidades, ahí viene una serie de consecuencias muy negativas. Y bueno, ¿usted qué opina al respecto a la importancia de que la familia esté muy pendiente del paciente institucionalizado? Exacto. No, sin duda que el proceso de institucionalización es un proceso, valga la redundancia, una crisis, realmente es una crisis. Nosotros tenemos, y que sí o sí hay que pasarla. Entonces, yo creo que más adelante, yo voy a hacer una ponencia acerca de lo que es, bueno, lo que son las instituciones, o por lo menos nuestra experiencia. Pero en líneas generales, contarle que nosotros, por ejemplo, desde la institución consideramos que las familias, nosotros no atendemos solamente al adulto mayor, nosotros atendemos al núcleo, o sea, nosotros atendemos a la familia, atendemos al adulto mayor, porque de nada nos sirve solamente atender al adulto mayor y brindarle toda la atención y toda la contención, todos los cuidados, y descuidar a la familia, porque no lograríamos nunca el objetivo que nos vamos a plantear. Si tenemos una familia que continuamente le está afectando y no puede entender el proceso o superar el proceso de la institucionalización, ¿sí? Evidentemente los objetivos que nos vamos a plantear no los vamos a poder lograr nunca. Yo creo que nosotros dentro de la institución lo que planteamos es una interacción permanente con la familia. Desde el primer contacto que nosotros tenemos a la hora de empezar un proceso de institucionalización, es que la familia se acerca a contar un poco lo que es la realidad y por qué están pensando en institucionalizar a su familiar. Ahí un poco nosotros contamos acerca de, bueno, nos comentan acerca de si tiene alguna patología, si no la tiene, qué es lo que están buscando, qué expectativas fundamentalmente tiene a la hora de institucionalizar. Y nosotros brindamos, obviamente comentamos todos los servicios que nosotros brindamos.
ese es el primer contacto que lo hacemos más que nada a partir del ámbito administrativo, ¿no es cierto? El segundo paso es que yo, como director médico de la institución, voy a conocer al futuro residente, un poco para conocer la realidad, conocer in situ cuál es su problemática, no sé, el ambiente donde está, el problema familiar, a ver cómo está tomando la familia, conocer las miradas, conocer un poco los gestos, ver un poco más directamente la problemática, ¿no es cierto? Una vez que nosotros conocemos acerca o ahondamos un poco en esa realidad, el paso siguiente es que si un poco están dadas las condiciones, si la familia un poco ha aceptado las condiciones, ya sea precio, los servicios que brindamos y todo eso, hay una entrevista con la trabajadora social. Nosotros contamos con una trabajadora social en la institución, que la idea es poder recabar toda la información posible, desde no sé, la problemática de salud, la problemática social, la composición familiar, los hábitos, conocer a fondo las expectativas, no sé, quién lo recomendó, cómo viene a la residencia, qué es lo que esperan, cómo se sienten. Ahondar en todo, en todo. La trabajadora social es una entrevista más o menos de 40 minutos aproximadamente que lleva con toda la familia, y un poco después la trabajadora social a todo el equipo que tenemos, que somos 4 kinesiólogos, una psicóloga, 3 terapistas ocupacionales, somos 2 médicos, enfermeras. Enfermeras, talleristas, bueno, nutricionista, cardiólogo. La trabajadora social nos presenta el caso y nos comenta acerca de toda esta distinta realidad, lo desmenuza un poco al caso, contando un poco tal vez los problemas sociales, los problemas psicológicos, el problema de la institucionalización, los puntos en contra que podemos llegar a tener, porque por ejemplo muchas veces se dan que tiene 2 o 3 hijos, de los cuales uno que está a cargo del adulto mayor y es el que toma la decisión, pero los otros 2 no están en contra de la institucionalización, pero por ahí no participan. Entonces hay un problema familiar de fondo que muchas veces complejiza bastante lo que es el proceso institucional, de la institucionalización. Entonces, conocemos un poco acerca de institucional también, porque la familia en conflicto le traslada el problema a la institución. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Y entonces, bueno, tratamos de analizar bastante los casos, entendiendo, como decía hoy, la singularidad del residente, del futuro residente o de este adulto mayor. Un poco para ver qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que vamos a adaptar, si va a ir a un sector de residentes más dependientes, si va a ir a los más independientes, si va a trabajar más desde la parte kinesiológica que de la parte psicológica, de la parte de rehabilitación. Entonces, este proceso de institucionalización que conlleva, como decías Karen, culpa, angustia, miedo, no sé, es una mezcla de emociones. Hay que acompañarlo, por eso la institución desde el primer momento acompaña a la familia, genera espacio. En este momento de la pandemia, lamentablemente nosotros no los podemos hacer y lo hacemos vía, más que nada, a través de Zoom, a través de videollamadas, pero antes nosotros mensualmente, uno de los talleres que se hace de la institución, a través de psicología y de trabajo social, es el taller con los familiares, con distintos temas, no sé, hablamos de la institucionalización, hablamos de las expectativas, hablamos de las quejas, hablamos de los duelos, hablamos de la muerte, tratamos de, en la institución, no solamente, como les digo, atender al residente, sino generar distintos espacios para que también contener a la familia, capacitar a la familia, porque muchas veces nos encontramos en estas situaciones que tenemos al adulto mayor, no sé, con su realidad, y el hijo, que también es un adulto mayor con otra realidad. Entonces, por ahí, la institución también tiene que ser un ámbito de
de capacitación, no solamente para recursos humanos, como nosotros también capacitamos cuidadores en otros momentos, profesionales a través de jornadas, cursos, como comentaba Norma hoy al principio, sino que también generamos estos espacios de contención para nuestro propio personal, que también no es un trabajo fácil el que están llevando, entonces cada tanto estamos necesitando generar estos espacios de intercambio, de conocer cómo la están pasando, de por qué están, más que nada ahora hay una sensación así de incertidumbre con todo esto que estamos viviendo, que muchas veces repercute en el personal. Y los familiares, que también, ante un proceso de institucionalización que ya de por sí costaba, ante este proceso que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, hay un plus agregado que es la incertidumbre, que también se pone mucho más demandante, exigen mucha más explicación, exigen mucha más contención. Así que la situación que estamos viviendo es como que todo lo que normalmente vivíamos en otra época, ahora tiene el plus de la incertidumbre de la gente que viene de afuera. Nosotros les tratamos de llevar esa tranquilidad a la familia, que esto lo he aprendido ahora con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Yo también atiendo en adultos mayores en mi consultorio, pero básicamente mi tarea hoy en día está prácticamente abocada a lo que es la institución. Y pude comprobar las distintas realidades del adulto mayor en su domicilio, pasando la pandemia, y el adulto mayor institucionalizado en una pandemia. Y sinceramente encuentro el externo, el que está en su domicilio, terriblemente abatido, depresivo. O sea, no quiero generalizar, pero coincidentemente los casos que estoy atendiendo ahora en el consultorio son personas que están perdiendo a sus amigos y no los pueden ver, que su realidad cambió totalmente, que no saben cómo van a seguir de acá en adelante, que no encuentran, o sea, tenían, por ejemplo, su red de contención en distintos talleres, en encontrarse a tomar un café con los amigos, y hoy en día esa red de contención no la tienen. Entonces se sienten abatidos, se sienten angustiados. El otro día, casualmente, un paciente del consultorio me decía, me lo decía a mí, vos perdiste un año, tenés 50 años y lo vas a recuperar. Yo tengo 82 años. Dice, perdí amigos, que no los voy a volver a recuperar, él trabajaba en una radio, perdí, dice, el trabajo, y cuando yo vuelva no sé si voy a tener ganas, perdí mis redes de conexión, mis nietos que se fueron, están viviendo en el exterior, hace 2 años que no los veo, y no sé cómo va a ser mi vida de acá en adelante. Ese es básicamente el común denominador de todos los pacientes que estoy teniendo en el consultorio externo. De los pacientes que tengo institucionalizados, en todo este proceso han estado mucho más contenidos. ¿Por qué? Porque la realidad de ellos dentro de la institución no cambió. Los talleres se siguieron haciendo, las mismas caras las siguieron viendo, la estimulación, los profesionales, todos seguimos, nosotros no paramos, por más que nos contagiamos muchos, pero no cambió la realidad institucional. Sí, tal vez lo que vieron afectado fue la frecuencia de las visitas de la familia, pero bueno, nosotros estamos haciendo videollamadas, hacemos muchas veces talleres que los transmitimos en vivo por Facebook, entonces tratamos de generar otros espacios que obviamente requieren de mayor acompañamiento por la tecnología y todo eso, ¿no es cierto? Pero contrariamente, en punto de comparación entre uno y el otro, el residente dentro de la institución no se deprimió, sí se deprimió el de afuera. Y eso pero es impresionante verlo realmente in situ, ¿no es cierto? Así que bueno, todo esto parte del proceso de institucionalización un poco que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sí, hay un tema acerca de la libertad del residente, ¿no? Hay un tema algo polémico siempre que se plantea, porque muchas veces se cree que el hecho de que se le interne en una residencia es a veces un poco forzado, un poco como manipulado, y en todo caso, ¿cuándo realmente una persona mayor necesita ser atendida en una residencia? ¿Cuál
¿cuál sería el perfil de una persona mayor que necesita realmente ser atendida en una residencia y no en su casa, por ejemplo? Mira, yo te puedo dar, mira, cuando nosotros empezamos la institución hace 20 años, la institución tenía un carácter exclusivamente asilar. O sea, un residente venía, se institucionalizaba y se le brindaban prácticamente las mismas atenciones a todos los residentes. O sea, nosotros hemos ido cambiando. Yo me he ido capacitando a medida que yo iba teniendo la residencia, y lo que yo me capacitaba o podía incorporar, o lo que aprendía, lo ponía, enseguida lo volcaba a la residencia. He ido aprendiendo mucho, incluso he ido aprendiendo de la misma experiencia mía, y he ido contagiando a todo mi equipo de la misma forma. O sea, el objetivo es este: necesito de ustedes proactividad. O sea, no sé cómo lo van a hacer, siéntanse en la libertad de crear, de innovar, pero el objetivo es este. Al principio nosotros teníamos un carácter exclusivamente asilar, como les decía. Después esto fue cambiando, y a medida que fuimos incorporando otros tipos de residentes que iban ingresando, la institución fue cambiando, y bueno, y ya empezó a tener un carácter más rehabilitatorio, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez ingresaba un residente con una demencia muy avanzada, y bueno, tenía una enfermera, tenía mucamas, tenía una cocinera, yo estaba como médico, y brindamos una atención general. Y a todos los residentes la misma atención. Después, bueno, empezaron a ingresar otro tipo de residentes. Tal vez un adulto mayor que se había quebrado, pero que estaba lúcido, y ya es como que generaba otro desafío. Ya no era brindarle las mismas atenciones que le estábamos brindando al resto, entonces ya tenía un carácter más rehabilitatorio. Entonces, ¿qué fue haciendo la institución? La institución, a medida que se iba encontrando con estos nuevos desafíos, empezó a crecer, empezó a darle un tono iba cambiando, en el sentido de que al principio atendía solamente yo a todos los residentes en la institución. Después se incorpora la figura de un kinesiólogo. Entonces, bueno, el kinesiólogo empieza a lograr con determinados residentes, bueno, no sé, fortalecer los miembros inferiores, empezar a estimular la marcha, reeducar la marcha, empezar a lograr determinados movimientos que antes no los tenía por el desuso que tenían. Entonces empezamos a meternos más a trabajar en esto de la rehabilitación. Sumado a esto, ya nos planteábamos, si hemos logrado con determinados residentes que estaban institucionalizados este movimiento, bueno, que este movimiento tuviera algún sentido. Así se incorpora la figura de la terapista ocupacional. Entonces, ya era el kinesiólogo que trabajaba en el movimiento, la terapista ocupacional trabajaba en las adaptaciones, trabajaba en que ese movimiento pudiera tener alguna finalidad, como por ejemplo, empezar a ejercitar las actividades de la vida diaria. Entonces, así nos empezamos a transformar en un carácter más rehabilitatorio. Conforme iban pasando los años, nos encontramos con nuevos desafíos. Había personas que tal vez ingresaron, de hecho, tengo muchos casos, que ingresaron por una fractura tal vez, y esa fractura estuvieron transitando todo lo que es la rehabilitación dentro de la institución, y después cuando llegado el momento que se tenían que ir, decían, no, yo no quiero ir a vivir de nuevo sola a mi casa, si acá me siento contenido. Entonces ya empezamos a trabajar más en las singularidades, porque ya teníamos muchos tipos de residentes. El que requería mucha atención, el que requería más, aquel que requería más, tal vez, rehabilitación, y aquellos que habían ya logrado esto de sentir la residencia como su casa, y decir, bueno, esto puede llegar a ser un lugar de desarrollo y de seguir viviendo acá. Entonces, cada vez que nosotros, a medida que íbamos creciendo y nos encontrábamos con estas situaciones de las cuales aprendíamos, la institución seguía creciendo. Entonces, adaptaba espacios que antes eran tal vez, no sé, una habitación, se unían dos habitaciones y se hacía un salón de usos múltiples, por ejemplo. O tal vez empezábamos a sectorizar la institución y decíamos, bueno, ya no podemos
alojar a todos los residentes en un solo sector, porque ya la convivencia se alteraba mucho. Entonces, bueno, dejábamos en un sector a los residentes con más grado de atención, donde había que asistirlos para comer, donde había que cambiarle pañales, acostarlos en camas especiales para que no se caigan, con colchones antiescaras y todo eso, y otros residentes que tal vez se manejaban solos, eran autoválidos, independientes, y que tal vez, no sé, querían compartir sus espacios con personas con las cuales pudieran socializar. Entonces, todas estas nuevas experiencias que hemos tenido, a nosotros como institución nos obligaba a seguir haciendo un cambio. Así seguimos incorporando profesionales. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, entender el proceso de la institucionalización. Porque, por ejemplo, teníamos residentes que se institucionalizaban por decisión propia o porque la familia había decidido por la necesidad de cuidados especiales o por una rehabilitación. Pero resulta que después el familiar padecía esto que decía Karen, la culpa, la angustia, el miedo, los problemas familiares. Entonces, muchas veces esos problemas interferían en los objetivos que nosotros nos estábamos planteando. ¿Por qué? Porque venía el familiar y, no sé, lloraba todo el tiempo, o todo el tiempo estaba buscándole el problema a una situación, o venía y no sé, lejos de venir y acompañarlo al residente, le venía y le lloraba, o le traía los problemas de la casa, o mira, tu otro hijo quiere sacarte y yo te quiero dejar, y bueno, y entonces todo ese proceso requería de una contención, de un mediador tal vez, y así se incorpora la figura de la psicóloga en la institución. Entonces, sin querer queriendo, se empieza a formar todo un equipo constituido por el médico, 1 o 2 kinesiólogos, la psicóloga, la terapista ocupacional, y así a medida que iban entrando o iban ingresando nuevos residentes que constituían, como les digo, nuevos desafíos porque eran distintas realidades y porque cada institucionalizado, cada ingreso que nosotros tenemos en la residencia, nosotros lo tomamos como un desafío. Ahí tenés distintos tipos de familias, tenés distintos tipos de residentes, tenés distintas realidades que tenemos que contemplarlas. Entonces, si queremos que se sienta cómodo, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, listo. Adecuate a lo que te da la institución y si no te gusta, te vas. Y no es así. Como les decía yo al principio, es la institución la que tiene que entender las singularidades y adaptarse a la realidad del residente. ¿Qué cuesta? Cuesta. Obviamente esto no es mágico. Tenemos un equipo de 45 personas trabajando en la institución y obviamente por ahí es un trabajo duro. Nosotros tenemos cocineros, gente de mantenimiento, asistentes, obviamente que dentro de las asistentes tenemos algunos enfermeros, otros que son licenciados en enfermería, otros que son cuidadores, tenemos mucamas, tenemos personal administrativo, tenemos profesionales. Así que tenemos 45 personas trabajando que obviamente también requiere de un acompañamiento para decir, bueno chicos, no perdamos el objetivo es esto, vamos todos por el mismo lado. No es fácil tampoco, porque hay que hacer un trabajo interno también con el personal también, ¿no es cierto? Pero requiere de todos, absolutamente de todos. Nosotros siempre decimos que esto es una cadena, donde un engranaje falla, va a fallar el resultado. Entonces por eso requiere de que en este proceso de institucionalización todas las personas estén involucradas, todos conozcan la realidad, desde cómo son los familiares, qué requiere el residente, bueno, absolutamente todo. Hoy en día, dentro de todo este proceso de cambio que ha sufrido la institución a lo largo de estos 20 años, hemos pasado de este proceso de una mirada asilar a una mirada rehabilitatoria, a un espacio de lugar, un espacio de vida y de desarrollo, y hoy en día a interpretar las singularidades y trabajar en esto de la atención centrada en la persona. Sin duda que hay muchas cosas, tenemos muchos errores, pero si hay algo que tiene la institución, y personalmente lo tengo, es una autocrítica permanente, aprender del error, cambiarlo,
escuchar, aprender a escuchar no solamente al residente, sino también a la familia, a escuchar a los empleados también, y bueno, y tratar de brindar el mejor servicio posible. Pero básicamente eso es lo que estamos trabajando ahora, y uno nunca deja de aprender. Esto viene un poco a colación también de lo que hoy las colegas estaban hablando antes que yo empezara a hablar, y uno permanentemente va aprendiendo, permanentemente se va capacitando, cada realidad que ingresa es una experiencia nueva, y nos ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido situaciones en las cuales uno también tiene que ponerle el hombro y hacerse cargo y llevar el equipo adelante. Como por ejemplo, teníamos les cuento un ejemplo, una residente que tenía 7 hijos, con 7 formas totalmente distintas de pensar acerca de lo que es una institución. Desde aquel que estaba totalmente en contra, aquel que no estaba muy de acuerdo, aquel que decía que había que matarnos y exigirnos de más, aquel que, no sé, le estaba en el mínimo detalle. Por ejemplo, no sé, esta mujer tenía Parkinson muy avanzado y habíamos logrado que caminara después de muchísimos años. Obviamente con 2 asistentes y todo eso, pero era todo un logro. Y estaban esos familiares que lo veían y lo festejaban y lo agradecían, y había otros que decían, ah, sí, mira, haces caminar, pero, no sé, al vestido le faltan 2 botones. Entonces, eran situaciones así. Entonces, de hecho, era muy complicado lidiar con 7 personas con formas totalmente distintas, y muchas veces se armaban problemas entre ellos que se las traducían y se lo hacían saber a la madre que estaba ahí, y que muchas veces atentaba contra lo que nosotros estábamos haciendo con ella. Entonces, muchas veces parte del equipo decían, ¿saben qué? Nosotros tenemos que darle de alta porque la familia evidentemente no le estamos brindando lo que ellos quieren. Y yo le decía, no, al contrario, nosotros vivimos de esto, porque esto es una prestación de servicio. Y como eso que siempre dice, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, tomemos esto y que sea un desafío. Y bueno, gracias a Dios fue un trabajo de hormiga, acompañando a los 7 hijos, acompañando a la residente. Ella ya falleció, pero la familia realmente logramos incluso hasta algo que si no se hubiese institucionalizado y no tuviésemos tenido el acompañamiento que tuvimos con la psicóloga y la trabajadora social, había hijos que ni se hablaban, y que por estar institucionalizado pudimos lograr que esa familia estuviera más unida. Así que, como les digo, es un desafío permanente, y todo el tiempo vas aprendiendo de los residentes, de la familia, de las experiencias. Así que, bueno, básicamente es eso. Pues, a ver, ¿qué tal? Karen, por favor, tu pregunta, comentario, Karen. Y bueno, me parece excelente cómo la institucionalización se ha modernizado, ha evolucionado, y ahora también está más centrada en la persona, como dice el doctor Vivas, que es una medicina personalizada prácticamente. Cada caso es totalmente individualizado, y por eso la importancia de que el equipo interdisciplinario trabaje en conjunto, cada uno haciendo un feedback o una retroalimentación positiva en pro de continuar con la mejora del paciente, y en ciertos casos el objetivo que sea la reinserción social, ¿no? En casos donde tiene una estadía que sea temporal, reinsertarlos en la sociedad también con nuevas herramientas y potenciando sus habilidades y sus capacidades es algo fundamental, ¿no? Y bueno, lo felicito, doctor. En realidad me parece que hace un excelente trabajo y nos está también ampliando mucho la visión y el enfoque que tenemos que tener con respecto a este tema de la institucionalización, que, como le comenté, a veces no se profundiza mucho, ¿no? No, sin duda. Quiero agregar algo, Luigi y Karen. Sí. Conozco personalmente mucho esa institución porque estuvo mi mamá los últimos años, y realmente el cuidado de Mario y del equipo fue sensacional. Mi madre estuvo muy, muy mal y ahí la levantaron. Bueno, mi mamá no vivía en Paraná, vivía en Buenos Aires, así que fue todo un traslado. La conozco mucho esa institución, por eso doy fe por mí misma. ¿Saben lo que es llegar de pronto y encontrarse con que sentía Chopin?
Chopin, decía yo, en un geriátrico, una señora tocando un piano, porque hay un piano, y la gente grande, sobre todo las mujeres antes, nos mandaban a piano, a francés, eran todas esas cosas a las que mandaban a las niñas. Tocando el piano, de pronto tocaba un tango, y entonces tenía gente alrededor esa señora. Otro día yo iba y me encontraba que se subían a una van, a un colectivito, a pasear por la ciudad para que no se olvidaran de reconocer a la ciudad donde vivían. Iban por distintos barrios o se bajaban en la costanera. Les cuento esto porque es insólito en las residencias geriátricas. Yo estoy en el Foro por los Derechos de las Personas Mayores y nosotros intervenimos para que se investigaran, se inspeccionaran estos geriátricos truchos de los que hablaba el doctor Vivas, porque hay muchísimos lugares que no son geriátricos, obviamente, son hogares, que le dicen hogares, qué triste, ocultos, están privados, no hay ni siquiera una placa, es decir, es un pensionado de gente grande que están deshidratados, que no se los cambia, que hay un olor fecal tremendo, espantoso. Eso es una violencia de lo peor a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel del Estado, porque no se ocupan de inspeccionar eso porque están ocultos. Bueno, esto es lo que jamás se va a ver, por eso que hay que transparentar este tipo de instituciones, porque si no, el destino de la longevidad de nuestros mayores en América es la privación de la libertad y estar ocultos. Es decir, se los encierra en lugares que no están registrados y que ahí no hay ningún médico, ninguna enfermera, les dan un plato de comida, la higiene es por ahí, y no hay inspecciones del Estado. Y las familias se callan, porque como tampoco pueden pagar cosas mejores, a lo mejor, o le tomaron la casa a ese anciano, y vive alguno de los hijos, y después lo depositan en estos lugares. Nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, por eso lo de la ley de las instituciones gerontológicas y geriátricas es fundamental. Si no, estamos hablando de la violencia de la familia, que por supuesto que esto es una forma de violencia, pero también hay una violencia del Estado cuando no se ocupan de las supervisiones. Por eso yo agradezco a Mario lo que ya nos va a contar en otra entrevista, cuando tenga que dar la conferencia, cómo es esta institución, porque tiene que servir de modelo, es modelo en nuestra región. No sé cómo se llama esa categoría, Mario, que les han dado a ustedes por la calidad de la residencia. En realidad lo categorizaron a través, o sea, el IPRODI, el Instituto Provincial de Discapacidad, no sabía cómo categorizarnos. Entonces crearon una categoría especial, no sé qué, por residente, que por la residencia, que al final no pudo acceder nadie más, quedamos nosotros. Será por las características de la institución. Pero Claro. no estaba ni categorizado. Y bueno, y después nosotros tenemos obviamente la habilitación por la Superintendencia de Nación y todo eso, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, muy bien. Bien, hay un tema, bueno, esta va a ser ya mi última pregunta, es referida al aspecto legal, ¿no? Sobre el tema de la libertad del residente. Hay algunos aspectos en el cual ha habido a veces cuestionamientos entre las familias, incluso se considera que el residente es prácticamente un recluso, ¿no? Porque no tiene posibilidad después de salir y cosas por el estilo. Este tipo de problemas se contemplan en los diversos tipos de residencia. No sé si alguna vez ha topado con algún tipo de problema de desacuerdo a veces en la familia y se ha creado algún conflicto o algo. Sí, nosotros a nivel institucional lo que tenemos es, dentro de
la parte administrativa, nosotros tenemos una abogada en la institución. Nosotros hemos creado, desde hace mucho tiempo, a través de la abogada, un contrato de prestación de servicio, que lo hemos ido a lo largo del tiempo mejorando, hemos ido incorporando nuevas cosas. Y dentro de la prestación de servicio, nosotros siempre, si el residente o el futuro residente está en condiciones de poder él firmar ese contrato, firma el contrato de prestación de servicio, donde se le aclara todos los servicios que se brindan, el costo, el módulo, lo que contempla, lo que no, y siempre firma un apoderado también, no, más que nada un garante sería. Eventualmente tuviera que tomar alguna decisión o algo de eso, sería esa persona referente la que sería acá. En los casos de los residentes que están en condiciones así de no poder firmar por su deterioro, porque cognitivamente no están en condiciones, mentalmente no están en condiciones, es la familia, es el apoderado, es quien firma el contrato. Es a esa persona a la cual nosotros estamos obligados también a brindarle la información, es esa persona la que decide, por ejemplo, no sé, si sale, si lo puede visitar determinadas personas. Hemos tenido muchos problemas internos por eso hemos ido aprendiendo de esto, cuando, por ejemplo, teníamos algún residente y, no sé, había firmado uno de los hijos como responsable de su institucionalización, y aparecía un familiar con un escribano y le hacía firmar algo ahí adentro. Y nosotros no teníamos la prohibición. Y nosotros, si a nosotros el familiar o el mismo residente no nos dice que determinadas personas están prohibidas, nosotros como institución no podemos prohibir la entrada a la gente. Entonces, hemos tenido muchos problemas de ese tipo. Entonces, muchas veces cuando ingresan justamente la trabajadora social, la que se encarga de ahondar en estas situaciones, en estas realidades, ahí se aclara si hay algún problema, si hay algún problema legal, si hay algún permiso o no de determinadas personas. Pero todo eso se deja registrado, se deja constatado en un contrato de prestación de servicio. Adelante, Karen. Estás sin micrófono, Karen. Sí. Estás sin micrófono. Ya, ok, disculpe. Ahí está. Este tema legal también que involucra el hecho de ver sobre las herencias, los trámites legales, también es bastante engorroso y hay que saber asesorar a la familia y al paciente, a la persona mayor que está institucionalizada, para hacer valer sus derechos y cuáles son sus propósitos, cuáles son sus o sea, qué es lo que tiene como objetivo hacer con sus bienes, ¿no? Y también respetar esas decisiones es algo trascendental, porque a veces se ejerce mucha presión sobre la familia, que tienen de repente intereses de por medio y influyen o inciden de tal manera que pueden llegar a haber manipulaciones. Entonces eso también tiene y finalmente, si el paciente se encuentra institucionalizado, en este caso, como usted mismo dice, doctor, hay todo un equipo interdisciplinario que tiene que trabajar, identificar esos problemas o ese riesgo que puede haber para orientar, asesorar a la persona mayor y que tome la decisión correcta y que pueda ejercerse su voluntad, ¿no? Exacto, sí. Sí, todo ¿Qué esto ha pasado? Sí, sin duda. Todo esto nosotros lo hacemos en esas entrevistas previas que tenemos, para conocer un poco acerca de lo que es la realidad de ese futuro residente, ¿no es cierto? O sea, la realidad no solamente acerca de su salud, sino también su realidad familiar, su realidad social, quién es su apoderado, en qué situación está, quién es el que va a responder a la hora de tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, si se llegara a descompensar, o en los casos de pacientes en estado terminal, si trasladamos a un centro de mayor complejidad, como por ejemplo una clínica, un sanatorio, o si hacemos los cuidados paliativos dentro de la institución. Entonces, son decisiones que por ahí, cuando el paciente está
en óptimas condiciones, o sea, si él está en pleno, tiene plena facultad de autónomo, independiente, y él toma las decisiones, muchas veces es él el que firma el contrato y no sé, algún familiar cercano o el que va a responder por incluso los trámites que tenga que hacer afuera o bueno, con sus bienes, no sé. Pero en otros casos, cuando ya, como les decía, el paciente está con una situación ya de un deterioro tal vez neurológico, que tal vez es una de las causas más importantes de institucionalización que nosotros tenemos, y no puede tomar decisiones por sí mismo, es el apoderado, es el familiar, el que se hace cargo de la institucionalización y es el que toma estas decisiones. O el que también nos hace saber que cuál era la voluntad, o la última voluntad, que tal vez tenía ese paciente, ¿no es cierto? Correcto. A ver, ha levantado la mano Xiomara. Adelante con tu pregunta. Sí. Buenas tardes, doctor. Le habla Xiomara Tribullé de la Municipalidad de Guatemala y y tengo a mi cargo varias cuidadoras de adulto mayor. Acá en Guatemala hay hogares como el que usted tiene a su cargo, pero lo que más preocupa es de que nadie se da cuenta de la persona mayor que no tiene familia y que está institucionalizado. El Estado nos queda de ver, no sé, acá en Guatemala sí nos queda de ver un montón, porque las políticas públicas no son de atención y cuidado. Hay una ley que no es ni ley, sino es un decreto 80-96, se está creando desde hace mucho tiempo el Instituto para Personas Mayores, pero nadie le pone asunto ni atención a las personas mayores. De hecho, ahorita en el albergue que hay en Guatemala por frío, hubieron varios adultos mayores, pero uno de ellos lo tuvimos que institucionalizar, y ni siquiera institucionalizar. Una persona de buen corazón le está pagando una vivienda pequeña y entre todos le estamos dando de comer. ¿Por qué? Porque le vamos a trabajar sus ojos, porque tiene cataratas y una serie de problemas que él tiene. Ahora, esto es algo que los países no atienden. Yo he visto de que trabajamos con personas mayores que tienen familia, pero ¿quién ve a las personas adultas mayores? Que acá en Guatemala hay varias. Y solamente hay 2 hogares para personas mayores, ¿verdad? Antes les decían asilos, ahora se les llaman residencias, pero no hay, desde la red sería un buen espacio para que a nivel latinoamericano empecemos a trabajar en bien de las personas adultas mayores que no tienen familia y que lamentablemente están solas, inclusive hasta para cuando fallecen. Vea, eso es algo de nunca acabar. Algunos ni siquiera están documentados. Entonces, no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí desde la Municipalidad de Guatemala, desde hace 19 años que yo estoy acá, es algo que tenemos que estar luchando constantemente, porque cuando se hizo el Transmetro, un sistema de colectivo de transporte, ahí los iban a dejar. Y entonces íbamos con la Procuraduría General de la Nación a investigar si tenía familia o no. Y a veces la mayoría era gente indígena, que a veces ni siquiera hablaba el español. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los que tenemos en cierta forma la responsabilidad? Porque yo creo que desde mi cargo y desde mi profesión tengo una responsabilidad con las demás personas para poder influir que las políticas públicas se cumplan y que se hagan políticas públicas no solo para la persona mayor que tiene familia, sino también para la persona mayor que no tiene familia y que está en la indigencia. Gracias. Que la vejez va a ser pobre, ya sabemos, por eso trabajamos en la central, para todos los países.
americanos. Sí, gracias. Muy bien, ahí va algún comentario. A ver, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Si tienes algún comentario, Karen, antes de finalizar. Sí. Bueno, sí, como menciona Xiomar, es una realidad que se vive en todos los países y lamentablemente nosotros que estamos involucrados aquí en la central tenemos una misión y tenemos que también visibilizar estas realidades porque nadie está a salvo en realidad. Y así que, bueno, si está a nuestro alcance apoyar, ayudar, difundir, educar, sensibilizar, pues depende de todos nosotros y ir así como granitos de arena nutriendo a la sociedad para que también se sensibilice y sea consciente de esta realidad que muchas personas la padecen. Muy bien dicho. Sí, pues, bueno, vamos a agradecer muchísimo al doctor Mario Vivas, realmente muy interesante su exposición, sobre todo la exposición de lo que es una residencia modelo, ¿no? que es muy importante tomarse en cuenta, aunque parezca una utopía, porque realmente es un modelo a seguir, porque nosotros no debemos, siempre tenemos que ser un poquito ambiciosos en el buen sentido de la palabra, o sea, aspirar a lo mejor que se pueda. Entonces debemos luchar por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, su autonomía y todo lo que fuera posible, y yo creo que tomar buenos modelos es muy importante, aprender de esas experiencias valiosas como la que acaba de referirnos el doctor Vivas, y que realmente lo felicitamos en realidad por esa experiencia tan importante, haber logrado algo como lo que se ha logrado a través de su residencia, y creo que debemos pues ciertamente a pensar en todo, ¿no? Tanto en las personas que también en esas residencias del Estado o que generalmente tienen muchas precariedades, por decirlo así, les falta mucho. Acaba también, Sandra justamente nos estaba temprano, nos informó también, ¿no? De las carencias que hay todavía en las residencias del Estado. Entonces yo creo que es un trabajo muy grande por hacer, pero no hay que dejarlo de lado, y nuevamente agradecer al doctor Vivas por esta importante comunicación y a todos los que estaban participando aquí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, realmente un placer. Sí. Gracias, Mario. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bueno, entonces nos veremos hasta el siguiente programa, que también tendremos otro tema también de gran importancia para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.